Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios y voy a pedir que en este momento nos pongamos de pie para leer en Marcos capítulo 1. Vamos a leerlo puestos de pie. Vamos a leer esta palabra de Dios puestos de pie. Marcos capítulo 1. Vamos a leer versículos 9 al 11. 9 al 11. Y el tema de hoy le llamamos cielos abiertos. Amén, cielos abiertos. Marcos 1 del 9 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y lo voy a leer una vez más. Yo quiero que pongamos nuestro enfoque como para visualizar esta realidad. O sea, tratar y ver toda esta escena. Se aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque Dios Todopoderoso, tú abres los cielos para que nosotros podamos, Señor, tener la unción que nos lleva a nuevas realidades. Que en todo tu nombre sea grandemente glorificado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Pueden tomar su lugar, gloria a Dios. ¿Algo se oye ahí en el sonido? Ya, muy bien. Está afuera, ok. Bueno, son los niños, qué bueno que están contentos, ¿verdad? Gloria a Dios. Malo que estuvieran enfermitos, pero están ahí haciendo ruido, qué bueno que están sanitos. Visualizamos esta realidad. El Señor Jesús había estado más o menos 18 años en el anonimato, 18 años de los 12 a los 30, prácticamente en el anonimato. No se sabía absolutamente nada de él, está en el anonimato. Y él va a escuchar, por así decir, a un predicador llamado Juan, que le decían el Bautista, porque bautizaba gente en el río. Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él mismo dice: yo no soy digno ni siquiera de encorvado desatar la correa de su calzado. Y el Señor Jesús se acerca y le dice: bautízame. Dice: Señor, ¿cómo tú vienes a mí a que yo te bautice? Más bien sería que tú me bautizaras a mí. Y el Señor dice: conviene que cumplamos con toda justicia. Y lo bautiza. Es un cambio de 18 años. Digo 18, aunque tenía 30, porque a los 12 hubo una aparición pública ahí que conocemos. Pero digamos 18 años en que hay, digamos, un anonimato total, una oscuridad. Años, y viene algo que sucede, algo sobrenatural, y el Señor nada más se queda en la tierra 3 años más, 3 añitos. Los que ya tenemos bastantes nos damos cuenta que 3 años se van rápido, ¿cierto o no es cierto, verdad? Los que son grandes lo saben, los chicos todavía lo estamos experimentando. 3 años se van rápido, pero con 3 años después de ese acontecimiento, con 3 años sobre la faz de la tierra, con 3 años con una unción especial, con 3 años después de esa experiencia, 2000 años después, todavía sigue impactando las vidas. Todavía nos sigue cambiando, todavía sigue haciendo, como dice un canto, su poder nunca va a menguar.
nunca va a bajar, nunca va a disminuir. Su poder sigue actuando poderosamente. Cuando nosotros encontramos este momento, tenemos que entender que cuando nosotros, hay algo que podemos ver, que cuando Él va subiendo, algo viene bajando. Algo viene bajando después de que se abre el cielo. Esta palabra que dice que se abre el cielo, de repente uno piensa se abre como si hubiera una visión y una puerta y se abre la puerta. Pero cuando uno va a la palabra original, no se refiere que se abre como una puerta, sino se refiere como si nosotros agarráramos una tela y la rasgáramos. Se rasga la tela y se abre el cielo y hay un acceso. Viene una voz del cielo y cuando Él va subiendo, Él ve cielos abiertos. Dile que está a tu lado, hay que ver los cielos abiertos. Y aunque aquí hay una enseñanza especial que nos invita a que nosotros seamos bautizados, de hecho Él nos está dando este mandamiento y lo vemos, ¿verdad? Que dice que el que crea y sea bautizado, el que crea en el poder de la resurrección que lo levantó Él de los muertos y sea bautizado, será salvo. Mas el que no crea, por su incredulidad será condenado. Pero el que crea y sea bautizado será salvo. O sea, nos da una enseñanza de obediencia, decir yo creo y me voy a bautizar. Hago esto. Y tiene un significado que Dios quiere operar todavía más, que si nosotros entendemos ese proceso, nos damos cuenta del corazón, del amor de Dios, que nunca nos va a dejar abajo. Nunca. Y ese proceso está ejemplificado en el Señor Jesús, que Él es, vamos a decir así, enterrado, ¿verdad? Enterrado, o sea, por así decir, debajo del agua, y Él sube del agua y representa algo. Representa un proceso en la vida que no es un proceso que empezó con Jesucristo, sino, como vamos a ver ahorita, empieza desde la creación. Un proceso que está en el corazón de Dios, que es un mensaje de esperanza que nos dice, yo nunca te voy a dejar abajo. Que Dios dice, yo te voy a sacar de esa situación. Este proceso es muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Este proceso es importante porque en la palabra de Dios, la palabra muerte no quiere decir cesación o terminación de vida. Quiere decir separación. Por ejemplo, una persona que está muerta espiritualmente es porque está separada de Dios. Una persona cuando conoce del Señor y muere, si yo muero el día de hoy, que confío que no me voy a morir, pero si uno muere, uno puede decir se murió, pero en el sentido real solamente dejé este cuerpo, pero estoy tan vivo como ahora en la presencia del Señor. Amén. Entonces, morir en la palabra de Dios no es exactamente que uno deja de existir, sino es una separación de algo para entrar a algo más. Este proceso que Dios quiere que nosotros sepamos que es parte de la vida, porque es para llevarnos a algo superior. Lo podemos ver en Génesis capítulo 1. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, la tierra estaba sin vida, estaba sin producir. No había peces, no había vegetales, no había aves, no había nada. Estaba, por así decir, como muerta. Y Dios, que es el bautizador, dice la palabra de Dios que separa las aguas y la tierra emerge, sale, como si subiera la tierra y empieza a florecer. Un poquito más adelante, si nosotros vemos en Génesis capítulo 1, nos damos cuenta en el versículo 11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde
y hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él. Uno podrá decir, ¿qué tiene que ver esto de que Jesús es bautizado con esto de leer acerca de la creación y de la semilla? Es exactamente, tiene todo que ver la una cosa con la otra. Porque el Señor mismo dijo que si la semilla no muere de su estado de estar ahí en el centro, digamos, de la fruta, de la naranja, y no muere de ese estado y de esa condición, y cae en la tierra y muere, queda sola. Pero si muere, entonces da mucho fruto. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en la vida todos nosotros vivimos procesos de pequeñas muertes, vamos a decir, o muertes de áreas de nuestra vida. Cosas en que uno tiene que aceptar morir a algo para poder ir a algo superior. Amén. Es un proceso de la vida que cuando nosotros lo entendemos y cuando nosotros lo aceptamos, nos da una perspectiva completamente diferente de la muerte, de la sepultura y de la vida. Cuando lo entendemos, nos hace saber que lo que está pasando es que Dios nos va a llevar a algo superior. Si tú en este momento estás viviendo algo que sientes que estás como en la muerte, estás como en lo peor de la situación, estás como en donde no hay esperanza, estás donde te sepultaron y los demás ya no confían y tú mismo no crees que vas a salir, quiero decirte que el mensaje de Dios para ti es que después de esto viene la resurrección. Después de esto viene la mano de Dios operando, y entre más pronto aceptes el morir a ese tiempo pasado, a esa condición, a ese estado, a ese nivel, más pronto Dios operará la resurrección en tu vida. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado, no importa lo que estés viviendo, Dios tiene algo para ti. El Señor Jesús va subiendo del agua y el cielo se está abriendo y la bendición de Dios va bajando. Él va subiendo y la bendición ya viene bajando. Y cuando tú tienes esta actitud con respecto a la esperanza de vida, entonces tú sabes que cuando tú vas subiendo, Dios va bajando con la bendición. Amén. Dios va operando algo sobrenatural. Dios está haciendo algo, pero nosotros tenemos que verlo. Y ahí es donde hace falta, como dice la palabra de Dios en el caso de Moisés, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible, es decir, Dios, yo quiero ver lo que no se ve. En este momento que estoy en crisis, en este momento que estoy en problemas económicos o matrimoniales o de salud o lo que sea, Dios, yo quiero ver los cielos abiertos, porque los cielos abiertos están para el pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que tiene el corazón de Dios. El apóstol Pablo entendió esto. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? La fe de Jesucristo es saber que lo estaban clavando a una cruz y aún así estaba siendo lanceado, estaba siendo golpeado, estaba siendo lastimado en su frente y lo estaban enterrando, pero en lo espiritual él no estaba llorando, en lo espiritual estaba diciendo, a mí nadie me quite la vida. Él estaba diciendo, yo la pongo para volverla a tomar. Y uno va bajando en las situaciones a veces de la vida que dice uno, ¿cómo voy a salir de esto? Pero cuando uno declara lo que debe declarar de acuerdo a la fe que tenemos en Cristo Jesús, atrás de la muerte y atrás de la sepultura viene la resurrección. Amén. Un aplauso al Señor. Viene la resurrección. Job dice, de repente tú vas a ver un árbol seco y vas a decir, ¿qué hay con este árbol seco? ¿Qué sucede con este árbol seco? Esto ya está muerto. Pero cuando toca el agua, cuando llega, ahí empiezas a darte cuenta que ahí hay vida. Y de repente en la vida así sucede. Job sabía que aunque pareciera, él mismo dice, aunque Dios me matare, en él esperaré. O sea, yo sé el proceso, yo lo conozco. Más pronto nosotros aceptemos el proceso de decir,
para yo ir a algo superior, tengo que morir a esto inferior. Amén. Tengo que pasar. Si yo quiero subir a una forma superior de pensar, tengo que morir a la forma inferior de pensar. Si yo quiero subir en mi forma de sentir, tengo que morir a mi forma de sentir. En todas las áreas. La vida se trata de un continuo morir en áreas para llevarnos de gloria en gloria y de bendición en bendición. Amén. Eso es lo que Dios desea. Es lo que el Señor nos está explicando. Es lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos comprendiendo esto? Entender esto es clave en la vida, porque esto, si nosotros reaccionamos y nosotros nos resistimos a las, entre comillas, muertes, a las separaciones de lo pasado, si uno se resiste, uno no avanza. No, es que yo no quiero morir a esto. Ya llevo tantos años en esto. No quiero morir a esto. No quiero morir esta forma de pensar. Yo quiero morir esta forma de sentir. No quiero morir estas relaciones. No quiero morir este estatus. No quiero morir esta economía. No quiero morir a esto. Si uno no acepta, uno retrasa. Los cielos cerrados, una de las cosas que representan es un retraso innecesario. Un retraso que a veces uno mismo produce. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a morir y a avanzar. El apóstol Pablo dice: dejando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. La aceptación de decir: esto lo dejo para ir a algo mayor. Y cuando llegue ahí y yo vea que vive una crisis y aún la gente dice ya no hay esperanza para él, yo sé en quién he confiado. Amén. Yo sé en quién he creído y Dios nos va a llevar a algo superior, a algo mejor que solamente Él nos puede dar. Pero la importancia de tener esa actitud cambia absolutamente todo. Tener una actitud de decir: Señor, entiendo que la vida es un proceso continuo. Todos digan: de muerte, de sepultura y de resurrección. Díganlo otra vez: muerte, sepultura y resurrección. Otra vez: muerte, sepultura y resurrección. La palabra de Dios dice que el poder de resurrección actúa en nosotros. Si nosotros queremos que el poder de resurrección actúe en nosotros, ¿sabe qué se necesita? Morir. La única forma de matar a un cochino es que el cochino esté vivo. ¿Sí? O sea, y la única forma de resucitar es haber muerto primero. Es dejar que se muera. Es aceptar la muerte. Uno puede seguro ir al paso 2 si no da el paso 1. Es lo que Dios desea. ¿Cuántos queremos que Dios nos lleve a algo más? Mis amados hermanos, Dios nos quiere llevar a algo más. No tenemos que caer en la situación de problemones, de dificultades, de oscuridad en la vida para pasar. Dejar que Dios opere y decir: Señor, estoy listo a pasar de este nivel al que sigue. Amén, hermano. El Señor no tenía algo que dijera: ay, es que el Señor pues por sus pecados tenía que ir a ser bautizado. No, pero tenía que establecer una realidad para todo el pueblo que le iba a seguir. Amén. Ir a más, ir a más. Este pasaje en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 1, de alguna manera escenifica algo que iba a suceder más adelante. O sea, el Señor Jesús no solamente lo estaba haciendo para darnos un ejemplo a que nosotros nos bautizáramos. Él estaba escenificando algo que iba a pasar más adelante. ¿Qué es lo que sucede? Pasan 3 años y el Señor, fíjese lo que dije, cuando el Señor está siendo bautizado, los cielos se abren, pero se abren no como una puerta, sino como que se rasgan. Como que se rasga algo que impide accesar las bendiciones de Dios, que impide accesar el cielo y toda la riqueza de Dios, impide y se rasgan. ¿Ok? Esto es lo que dice la palabra de Dios en griego. Bueno, nos movemos 3 años después y el Señor está en la cruz del Calvario.
Y dice la palabra de Dios que cuando Él muere, cuando Él está ahí y Él entrega el Espíritu, Él está en el monte Calvario siendo crucificado, y el templo, que tenía una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, la Biblia dice que se rasgó. Amén. Se rasgó, porque lo que el Señor estaba representando en Marcos capítulo 1 se estaba haciendo una realidad en el 3 años después. Se rasga, pero hay una cosa importante que dice que se rasga de arriba para abajo. ¿Por qué de arriba para abajo? Porque Dios quería que quedara claro que no fue un hombre el que lo rasgó de abajo para arriba, que no fue el diablo, sino Dios mismo estaba rasgando el velo para que pudiéramos tener acceso a su bendición. Amén. Tuviéramos acceso a la bendición de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos el corazón de Él, que cuando nosotros tenemos que pasar por una situación de muerte, digamos de separación de algo, no es porque Dios nos abandona, es Dios mismo el que nos está queriendo pasar por ese proceso para ir más adelante. En una ocasión, el Señor Jesús le dice a los discípulos: ¿saben una cosa? Estamos de que voy a ir a Jerusalén y me van a apedrear y ahí voy a morir. Y Pedro se le acerca al Señor y le dice: Señor, nunca tal cosa te acontezca. Señor, ¿cómo que te vas a morir? No, no te vayas a morir, Señor. Le dice Pedro al Señor Jesús. El Señor voltea, esto es algo en el mundo espiritual, pero voltea y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Hay procesos por el que tú tienes que pasar que no debes de permitir que alguien te evite pasar por ellos. Dios lo que nos está diciendo es: avanza. Tienes que dejarlo, déjalo. Tienes que avanzar, avanza. Confía en mí, porque después de la muerte vendrá la sepultura, donde la gente dirá: ya no hay esperanza para esta persona, ya no hay esperanza para su salud, ya no hay esperanza para su economía, ya no hay esperanza para su matrimonio, ya no hay esperanza para su familia. Y Dios dice: pero en medio de ello, aún sepultado ahí, de ahí yo te voy a levantar. De ahí yo te voy a levantar y te voy a llevar a otro nivel. Porque cuando se rasga el cielo, viene la unción de la presencia de Dios. Y esa unción en Jesús es lo que hace el impacto tan tremendo que en 3 años, 2000 años después, todavía seguimos siendo transformados por la obra y por el mensaje de Jesucristo. Amén. El Señor no solamente se abre el cielo para el Señor Jesús. El Señor le dice a esa iglesia primitiva, ese primer grupo que iba a ser la iglesia en todo el mundo, les dice: no se vayan de Jerusalén, vayan y quédense ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Lo que estaba pasando es que la iglesia, a los ojos de las demás personas, ya no tenía esperanza. A los ojos de la humanidad, Cristo ya estaba muerto. Él ya no iba a estar con ellos, ya no tenían el poder, estaban abandonados, esto ya se había acabado. Para los ojos de la gente, la iglesia estaba muerta. Un grupito de 120 personas en un pueblito chiquito, sin todos los medios de comunicación que tenemos ahora, sin fondos económicos, sin relaciones, sin poder político. ¿Qué iba a hacer ese grupito de 120 personas? Por favor, ese grupo ya estaba terminado como cualquier otro grupo que se levantara. El Señor les dice: vayan a Jerusalén, esperen ahí. Y ellos viven esa situación de muerte, de separación, y entran y ellos vamos a decirlo así, se sepultan. Ellos se encierran en ese aposento alto, en ese cuarto, y están ahí día y noche, o es día tras día tras día, esperando, y están ahí. Y cuando llega el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que se oye como un viento recio.
Se oye un viento recio y la presencia de Dios hace algo sobrenatural. Y entonces la unción de Dios viene sobre esta gente. Lo que el Señor estaba haciendo es que la unción que Él menciona, la paloma que había descansado sobre Él el día de su bautismo, ahora está descansando sobre la iglesia. Ahora era una realidad en esas personas. El deseo del corazón de Dios es que nosotros sepamos que para nosotros, no importa la situación que estemos viviendo, Dios tiene algo superior. Que no nos resistamos a morir a lo que tengamos que morir en el sentido de cualquier área que sea de nuestra vida, porque Dios nos quiere llevar a algo más. El corazón de Dios, como cualquier buen padre, como cualquier buena madre, es el bienestar de los hijos. ¿Estamos de acuerdo con ello? Es el corazón de Dios para nosotros. Es lo que Dios desea. Es lo que Dios desea operar. Un cielo abierto, que nosotros digamos mi cielo está abierto. ¿Cuántos dicen mi cielo está abierto? Creerlo, aceptarlo y decir Dios opera en mí, opera. Señor, opera en forma sobrenatural. ¿Cuántos han vivido momentos en la vida que dicen, es que yo nunca me imaginé que yo iba a poder salir de esa situación? Una situación de crisis emocional, una situación de crisis financiera, una situación de crisis relacional, una situación en que yo dije, yo no sé cómo voy a salir de esto. Y están aquí presentes. ¿Sí? Es lo que Dios está diciendo. Acuérdate de todo esto que has vivido, porque esto viene para más. Esto viene para más. El amor de Dios, cualquiera que sea la situación que uno pueda estar viviendo, Dios dice, mi mensaje es un mensaje de esperanza. Quizá tú viniste por una necesidad especial, una situación que estás viviendo. El mensaje de Dios es un mensaje de esperanza. Deja que el proceso se dé. Señor, renuncio, dejo esto, muero a esto, lo sepulto y bendito Dios, espero la resurrección. Y declaramos cuando vamos de bajada, cuando estamos en la situación más difícil, cuando lo estaban, digamos, llevando al Señor a la cruz o lo estaban llevando a la sepultura, dentro de él estaba el mensaje, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo para volver a tomarla después. Amén. Es una actitud completamente diferente. No es una actitud derrotista, no es una actitud de queja, no es una actitud de ténganme misericordia. Es una actitud de confianza. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dile, está a tu lado, esto es el mensaje de Dios para mi vida y es el mensaje de Dios para tu vida también. Aleluya. Dios tiene algo sobrenatural. Es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Aunque uno se vea, aunque tú le puedes decir a cualquier persona, aunque tú me veas en una situación difícil, yo te he platicado situaciones de crisis, ahora entiendo, aunque me veas enterrado, de esta también voy a salir. Amén. De esta también voy a salir, porque tengo un Dios poderoso que vela por mí. De esta también voy a salir. Dile que está a tu lado, yo oigo algo en el mundo espiritual y tu cementerio tiene un ruido porque hay una voz del cielo y el cielo se está abriendo para tu vida. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Esto es el mensaje del Señor. Esta es la palabra del Señor. Esto es lo que Dios quiere que sepamos. Esto es lo que Dios quiere que vivamos cada día. No es por nuestro poder, no es por nuestra bondad, no es porque seamos perfectos, es porque Él es bueno. Es porque Él es bueno. Dile que está a tu lado, es porque Él es bueno. Él es bueno. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Aleluya. El apóstol Pablo lo ve dividido. Él decía, estoy convencido que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada
me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto era la confianza. Todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, mi Dios suplirá toda necesidad conforme a su riqueza en gloria. Dios es Dios de poder. Como decía mi hermano ahorita, Dios no se mueve porque le lloremos, se mueve porque creamos en Él. Se mueve porque confiemos en Él. Porque decimos, tú eres bueno, Señor. Tú quieres y tú puedes. Aleluya, amén. Ese es Dios que nos lleva a algo superior. Ese es Dios que hace por nosotros, que no nos permite que el mensaje del enemigo ponga duda en nosotros, que el mensaje del enemigo nos desvíe. Es el mensaje de Dios que lo que quiere es que sepamos, que quede grabado en nuestro corazón: Dios es Dios de poder. Dios es un Dios amoroso, es un Dios bueno. Dios es nuestro Padre. Dios vela por nosotros. Dile que está a tu lado: Dios vela por tu vida. Dios vela por tu vida. Confiamos en Él. No importa la etapa en la que nos encontremos. No importa si en este momento nuestra etapa es que se está muriendo algo, que teníamos 18 años de estar afianzados a ello. No importa si nuestra etapa es en que ya estamos y tenemos tanto tiempo aquí sepultados y parece que nunca vamos a ver la luz. No importa. Detrás de esto viene la resurrección. El poder de resurrección que actúa en nosotros. El poder de resurrección que actúa en nosotros. Este es el momento que digamos: Dios, mi confianza está en ti, Señor. Aunque yo viera que está la muerte inminente sobre mi vida, con todo, Señor, yo en ti esperaré. Yo en ti esperaré. Esto es llevarnos a otra dimensión. Esto es no solamente ser religiosos, sino ser gente que vive una relación íntima y personal con Dios cada día. Cada día, cada día. Cierra tus ojos y dile: Dios, gracias. Tú con tus palabras agradécele a Dios. Dile: Dios, tú me has llevado de la mano hasta aquí y no hay nada en lo que yo me voy a quedar atorado. Tú me seguirás llevando, Señor. Empieza, habla con tu voz, levanta tu voz, que tú te puedas oír. Agradécele al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Dale gracias. Escúchate diciéndole: Dios, gracias. Gracias, Señor. Aún también de esta situación tú me vas a sacar adelante, Señor. Aún también de esta situación tú me vas a llevar adelante, Dios. No hay nada, absolutamente nada, que me pueda impedir tu bendición sobre mi vida, Señor. Gracias por